Bueno chicos, ¿qué tal? Vamos a revisar entonces cómo proceder a hacer los cálculos aquí en el SPSS. Lo primero es que tienen que conocer bien su encuesta. Este es el ejemplo que vimos en clase acerca de la Gochita, ¿verdad? Que era una empresa que se encarga de lo que es la producción para harina de trigo. Entonces tenemos acá seleccionadas, primero tenemos por ejemplo las tres primeras variables son lo que serían datos de control y luego tenemos algunas preguntas tipo. La pregunta 4, 5 y 6 serían las típicas preguntas que tienen opciones. Para ver las opciones vamos a valores y vemos qué opciones tiene. Esta pregunta tiene dos opciones, esta tiene cuatro y esta tiene cuatro, ¿no? Son preguntas de una sola respuesta, respuesta única. La 8 es la pregunta que vimos que era de opción múltiple. Es por eso que hemos creado 8.1, 8.2, 8.3 y 8.4, ¿verdad? Y la manera en la que hemos creado es que cada una de las alternativas está acá especificada en lo que dice label o etiqueta, y vemos que en valores es 0 y 1, es decir, hemos marcado el 1 si es que la respuesta fue afirmativa y lo hemos dejado en 0 si es que no lo fue. Y la última pregunta que debemos a trabajar es una pregunta tipo, que es una pregunta en la que las personas tienen una escala por números. Por ejemplo, esta escala es del 1 al 10, siendo la calificación 1 la más baja y 10 la más alta, y vamos a aprender también a poder hacer algunos cálculos con ella, que es importante. Bueno, empezamos. Para poder calcular los datos, siempre es importante empezar con esto. Analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Recordemos que las frecuencias es la parte, digamos, más básica de un análisis descriptivo. Calcular las frecuencias implicaría, en términos generales, calcular cuántas personas han respondido y qué ha respondido cada una de las personas. Entonces, recordemos, en frecuencia, si queremos calcular alguna, tienen que estar en esta parte de acá, en esta parte que dice variables, ¿verdad? Hay varias maneras de pasarlo. Una es dando clic sobre la variable, se pone así en amarillo, y la pasamos mediante la flechita. La otra sería agarrarla y arrastrarla hacia el otro lado, ¿verdad? También podemos arrastrarla de vuelta. Para seleccionar más de una variable, podríamos ir pasando una por una, dando una selección en la flechita, o también podríamos seleccionar más de una con la tecla Shift. Digamos, apretamos edad, Shift y empezamos a bajar con las flechas direccionales a cuantas variables quiera. Y después podemos hacerla pasar al otro lado como ya hemos estado viendo. Bueno, en este caso vamos a calcular los datos de control, entonces voy a trabajar con los tres primeros. Ya, puedo trabajar más de uno, sí, está bien. Y le pongo OK. Entonces me va a salir una ventana que es la ventana de resultados. ¿Y aquí me aparece? Acá tenemos la tabla para edad, me aparecen las frecuencias, el porcentaje válido y el porcentaje acumulado. Me aparece la variable sexo y la variable distrito. Ahora, ¿qué hago con estos cuadros? Son cuadros que se pueden pegar fácilmente al Excel. Si yo abro una ventana de Excel, voy a abrir una ventana en blanco, y yo voy a mi ventana de vista o de resultados, simplemente le doy a copiar con el clic derecho, luego me voy a mi libro de Excel y puedo pegar y me aparecen los resultados, ¿verdad? Y sobre esto ya puedo empezar a hacer gráficos o lo que yo quiera. Entonces ya acá tengo, por ejemplo, el cálculo de las primeras variables. Acá está, por ejemplo, la edad, está, por ejemplo, el sexo y está el distrito. Ahora, de igual manera puedo ir calculando las demás variables, ¿verdad? Vamos a trabajar con la variable. Si yo quiero regresar estas tres variables de golpe o regresarlo como estuvo al comienzo, pongo acá en reset. Ustedes tienen que estar como preestablecer o restablecer. Entonces, ¿cómo trabajo con la pregunta de alternativas múltiples? De hecho, hay que hacer más de un cálculo. Es decir, tendría que seleccionar toda la pregunta de opción múltiple, ¿verdad? Aquí están las cuatro, lo que serían los cuatro 8 del 8.1 al 8.4. Tendría que poner OK para que salgan sus frecuencias. Y tendría que trabajar cada uno por cada uno. ¿Cómo sería? Tendría que ir copiando. Puedo acá seleccionar también con control los cuatro cuadros, ¿verdad? Control, clic, 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 clic a cada uno de ellos. Pongo copiar. Y me voy a mi Excel y los pego, ¿verdad? Entonces yo ya sé cuántas personas respondieron que sí. Entonces si yo quisiera hacer un gráfico, lo que tendría que hacer es crearme otra tabla, ¿verdad? Poner, por ejemplo, acá tamales, poner acá era empanadas, arepas y pasteles, ¿verdad? Y tendría que empezar a ver
cuántos han respondido cada uno de ellos y jalarme ese dato. Acá 28, acá 23, acá 25 y acá 20. ¿Verdad? Ese es el total de respuestas que he tenido para cada uno de ellos. Pero yo les recomiendo que calculen no sobre el total de respuestas, sino sobre el total de... Perdón, no sobre el total de estos son las cantidades de respuestas, sino calculen sobre la cantidad de personas. ¿Cuánto es la cantidad de personas? En realidad es 50. Entonces, si yo quisiera calcular, bueno, en mi caso es 50, ¿verdad? Si yo quisiera calcular un porcentaje para cada una de ellas, yo podría poner acá una división de esto entre el total de personas. Que en mi caso en mi encuesta es 50, solo tengo 50 datos, ¿verdad? Entonces pongo acá esto, y eso podría hacerlo para todas. Entonces, esto sería lo que podrían hacer ustedes un cuadro, ¿verdad? Calculado para una pregunta múltiple. Y este sería el porcentaje basado en el total de respuestas. Bueno chicos, ¿qué tal? Vamos a revisar entonces cómo proceder a hacer los cálculos aquí en el SPSS. Lo primero es que tienen que conocer bien su encuesta. Este es el ejemplo que vimos en clase acerca de la Gochita, ¿verdad? Que era una empresa que se encarga de lo que es la producción para harina de trigo. Entonces tenemos acá seleccionadas, primero tenemos por ejemplo las tres primeras variables son lo que serían datos de control, y luego tenemos algunas preguntas tipo. La pregunta 4, 5 y 6 serían las típicas preguntas que tienen opciones. Para ver las opciones vamos a valores y vemos qué opciones tiene. Esta pregunta tiene dos opciones, esta tiene 4 y esta tiene 4, ¿no? Son preguntas de una sola respuesta, respuesta única. La 8 es la pregunta que vimos que era de opción múltiple, es por eso que hemos creado 8.1, 8.2, 8.3 y 8.4, ¿verdad? Y la manera en la que hemos creado es que cada una de las alternativas está acá especificada en lo que dice label o etiqueta, y vemos que en valores es 0 y 1, es decir, hemos marcado el 1 si es que la respuesta fue afirmativa y lo hemos dejado en 0 si es que no lo fue. Y la última pregunta que debemos a trabajar es una pregunta tipo, que es una pregunta en la que las personas tienen una escala por números. Por ejemplo, esta escala es del 1 al 10, siendo la calificación 1 la más baja y 10 la más alta, y vamos a aprender también a poder hacer algunos cálculos con ella, que es importante. Bueno, empezamos. Para poder calcular los datos, siempre es importante empezar con esto. Analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Recordemos que las frecuencias es la parte, digamos, más básica de un análisis descriptivo. Calcular las frecuencias implicaría, en términos generales, calcular cuántas personas han respondido y qué ha respondido cada una de las personas. Entonces, recordemos, en frecuencias, si queremos calcular alguna, tienen que estar en esta parte de acá, en esta parte que dice variables, ¿verdad? Hay varias maneras de pasarlo. Una es dando clic sobre la variable, se pone así en amarillo, y la pasamos mediante la flechita. La otra sería agarrarla y arrastrarla hacia el otro lado, ¿verdad? También podemos arrastrarla de vuelta. Para seleccionar más de una variable, podríamos ir pasando una por una, dando una selección en la flechita, o también podríamos seleccionar más de una con la tecla Shift. Digamos, apretamos Edad, Shift y empezamos a bajar con las flechas direccionales a cuantas variables quiera. Y después podemos hacerla pasar al otro lado como ya hemos estado viendo. Bueno, en este caso vamos a calcular los datos de control, entonces voy a trabajar con los tres primeros. Ya, puedo trabajar más de uno, sí, está bien. Y le pongo OK. Entonces me va a salir una ventana que es la ventana de resultados. Y aquí me aparece. Acá tenemos la tabla para edad, me aparecen las frecuencias, el porcentaje válido y el porcentaje acumulado. Me aparece la variable sexo y la variable distrito. Ahora, ¿qué hago con estos cuadros? Son cuadros que se pueden pegar fácilmente al Excel. Si yo abro una ventana de Excel, voy a abrir una ventana en blanco, y yo voy a mi ventana de vista o de resultados, simplemente le doy a copiar con el clic derecho, luego me voy a mi libro de Excel y puedo pegar y me aparecen los resultados, ¿verdad? Y sobre esto ya puedo empezar a hacer gráficos o lo que yo quiera. Entonces ya acá tengo, por ejemplo, el cálculo de las primeras variables. Acá está, por ejemplo, la edad, está, por ejemplo, el sexo y está el distrito. Ahora, de igual manera puedo ir calculando las demás variables, ¿verdad? Vamos a trabajar con la variable. Si yo quiero regresar estas tres variables de golpe o regresarlo como estuvo al comienzo, pongo acá en reset, ustedes tienen que estar como preestablecer o restablecer. Entonces, ¿cómo trabajo con la pregunta de alternativas múltiples? De hecho, hay que hacer más de un cálculo.
Es decir, tendría que seleccionar toda la pregunta de opción múltiple, ¿verdad? Aquí están las cuatro, lo que serían los cuatro 8 del 8.1 al 8.4. Tendría que poner OK para que salgan sus frecuencias. Y tendría que trabajar cada uno por cada uno. ¿Cómo sería? Tendría que ir copiando. Puedo acá seleccionar también con control los cuatro cuadros, ¿verdad? Control, clic, clic, clic y clic a cada uno de ellos. Pongo copiar. Y me voy a mi Excel y los pego, ¿verdad? Entonces yo ya sé cuántas personas respondieron que sí. Entonces si yo quisiera hacer un gráfico, lo que tendría que hacer es crearme otra tabla, ¿verdad? Poner por ejemplo acá tamales, poner acá era empanadas, arepas y pasteles, ¿verdad? Y tendría que empezar a ver cuántos han respondido cada uno de ellos y jalarme ese dato. Acá 28, acá 23. Bueno, de esa manera hemos podido calcular las frecuencias de nuestras preguntas y ahora pasaremos a tratar de calcular las frecuencias y también lo más importante, los promedios de preguntas tipo escalas del 1 al 10. Entonces, ¿qué pasa si nosotros analizamos simplemente con estadísticos descriptivos, frecuencias, ponemos acá reset, analizamos la pregunta 14, que es una pregunta de escala. Le doy OK, ¿verdad? Y me aparece este cuadro. Este cuadro yo lo copio, ¿verdad? Acá, digamos más abajo, a mi Excel. Me puedo dar cuenta de que tengo las frecuencias para cada uno de los números, ¿verdad? Para cada uno de los resultados, que es parecido a lo de la edad. Si bien es importante poder armar un gráfico de esto, y de hecho ya ustedes lo van a tener porque ustedes están aplicando esta encuesta en Google Forms, es importante también saber cuál es el promedio de este dato. Y lo bueno es que el SPSS sí nos permite calcular promedios. Entonces vamos a ver cómo podríamos calcular promedios, tanto de esta variable como también de la variable edad, que de manera general son números que tienen una escala determinada o a veces no determinada como en el caso de la variable edad. Pero a veces más que solamente describirlos, que es lo que tenemos acá para edad, ¿verdad? Tener todas las edades, ya que debe tener todos los números, es importante tener datos adicionales como por ejemplo la media. Entonces para hacer ese cálculo nos vamos a analizar, nos vamos a reportes y nos vamos a, en mi caso está como case summaries, ¿verdad? Pero si ustedes tienen la versión en español sería exactamente la misma de acá, la suma de casos. Y bueno, aparece esta ventanita que es parecida a la de frecuencias. Lo primero que tenemos que hacer es darle clic aquí donde dice mostrar casos, ¿verdad? Tenemos que sacar ese de ahí, no tiene que aparecer nada. Luego movemos a la parte derecha las variables que queramos calcular. Yo quiero calcular la edad y quiero calcular esta, la 14, que es una escala, ¿verdad? Y tenemos que ir a los statistics o estadísticos. Y acá yo tengo que elegir qué es lo que quiero calcular. Acá aparece por defecto el número de casos. Yo no quiero el número de casos, lo voy a pasar para la izquierda. Y quiero en esta oportunidad la media. La media. ¿Verdad? Pero también puede elegir otros y puede calcular más de uno a la vez. Por ejemplo, a mí me parece interesante saber cuál es el mínimo de edad que tengo. Lo paso para acá. ¿Cuál es el máximo de edad que tengo? ¿Ya? Así como de la otra pregunta también. Entonces tengo la media, el valor mínimo y el valor máximo. Entonces doy continuar. Vuelvo a chequear en estadísticos a ver si he hecho bien la media, el mínimo y el máximo. Pongo continuar. Y le pongo OK. Entonces, ¿qué ha hecho el programa o el SPSS? Me ha hecho una sumatoria de los casos, o un resumen de casos, y me aparece acá la variable edad y la variable 14, o la pregunta 14. Y me dice la media, me dice el valor mínimo y el valor máximo. Entonces esto, como les comentaba, también lo puedo copiar. Me voy aquí, lo pego. Y estos son datos que nos pueden dar mejor información. Es decir, puedo hacer un gráfico donde yo describa esto, cuál es la distribución de mis casos, y también puedo agregarle cuál es el valor mínimo, el valor máximo y la media para cada uno de ellos. Para terminar, me parece importante responder algunas preguntas que tuvimos en clase, ¿ya? La primera es, profesor, ¿cómo hacemos para poder trabajar con preguntas abiertas o preguntas que las personas han respondido no con una serie de variables?
Y yo les voy a decir que la mejor opción es etiquetarlo. Y es el claro ejemplo de esta pregunta distrito. ¿Ya? Yo en esta encuesta en particular no tenía opciones para el distrito. De hecho, estos valores yo los he creado. Lo que yo tenía en la pregunta distrito era simplemente que la persona coloque cuál es su distrito. Y ellos empezaron a escribir Miraflores, Arequipa, Cercado, Cerro Colorado, etc. Tenía algo como esto. Algo como esto. ¿Verdad? Entonces lo que se sugiere y lo que tenemos que hacer es etiquetar la pregunta y convertirla a números, porque de esa manera la vamos a poder trabajar en el SPSS. Y eso les va a pasar con bastante de sus preguntas. En este caso es más fácil porque sabemos que hay una limitada cantidad de respuestas. Ya, entonces yo podría decir, bueno, todo lo que sea Pau Carpata va a ser 1, todo lo que sea Caime va a ser 2, todo lo que sea el equipo va a ser 3. Oye, mira, Caime nuevo, entonces Caime va a ser 2. Tendría que crearme una tablita al lado donde yo vaya creando etiquetas, ¿ya? Vaya creando etiquetas y vaya viendo qué es lo que encuentro y eso le vaya poniendo un número. Y estos números hacerlos respetar junto con estos números de aquí. Y una vez que yo termine de poner todos los números para todos mis distritos, lo copio y lo pego en el SPSS en esta parte de distrito. Como yo he creado una tabla, que sería esta pequeña tabla, ¿ya? Y yo sé qué valor corresponde a qué, se lo puedo ingresar al SPSS como valores. Bien, acá yo lo he ingresado. Arequipa, Cerro Colorado, Yanaguara, Caiba, Miraflores, Pocarpata, Ceiba Alegre. Entonces es fácil poder trabajarlo ya como números, porque si voy a analizarlo, estadístico descriptivo, frecuencia, y busco el distrito, los resultados me salen ya etiquetados, es decir, yo lo he convertido a números, pero el SPSS sabe cuál es la referencia de cada valor y me está diciendo cuánto vale cada uno de ellos. Eso sería lo mejor que podrían hacer para este caso. ¿Ya? Igual se sugiere trabajar de la misma manera con preguntas abiertas como ¿tiene alguna sugerencia? En el caso que ellos empiecen a dar sugerencias de manera abierta, tendremos que tratar de juntarlas. Si alguien, por ejemplo, pone que sea limpio y otra persona pone un lugar pulcro, no, entendemos que es lo mismo, entonces sería la misma etiqueta. Tendríamos que crear una pequeña tablita donde empezar a hacer lo mismo que aquí, ¿verdad? Entonces podríamos decir, oye, que sea limpio y otra alternativa que sea pulcro. Para nosotros vale lo mismo, entonces en nuestra tabla del costado, digamos que sea limpieza y presentación de repente. Este tendrá el valor de 1. Y cuando estemos etiquetando cada una de estas preguntas, será 1 y esto sería 1. Si encontramos otra que dice, por ejemplo, presentación y orden, podríamos decir que es parte de lo mismo y también le etiquetaríamos como 1. Al final, recordemos que este pequeño cuadro es lo que va a entrar a valores y estos números serían lo que entraría a nuestro análisis de datos. Y con eso sería todo por ahora para que puedan realizar su trabajo. Creo que son todas las preguntas. Acá 25 y acá 20. La verdad, ese es el total de respuestas que he tenido para cada uno de ellos. Pero yo les recomiendo que calculen no sobre el total de respuestas, sino sobre el total de... Perdón, no sobre el total de estos son las cantidades de respuestas, sino calculen sobre la cantidad de personas. ¿Cuánto es la cantidad de personas? En realidad es 50. Entonces, si yo quisiera calcular, bueno, en mi caso es 50, ¿verdad? Si yo quisiera calcular un porcentaje para cada una de ellas, yo podría poner acá una división de esto entre el total de personas. Que en mi caso me cuesta 50, solo tengo 50 datos, ¿verdad? Entonces pongo acá esto y eso podría hacerlo para todas. Entonces, esto sería lo que podrían hacer ustedes un cuadro, ¿verdad? Calculado para una pregunta múltiple. Y este sería el porcentaje basado en el total de respuestas. Bueno, de esa manera hemos podido calcular las frecuencias de nuestras preguntas. Y ahora pasaremos a tratar de calcular las frecuencias y también lo más importante, los promedios de preguntas tipo escalas del 1 al 10. Entonces, ¿qué pasa si nosotros analizamos simplemente con estadísticos descriptivos, frecuencias, ponemos acá reset, analizamos la pregunta 14, que es una pregunta de escala. Le doy OK, ¿verdad? Y me aparece este cuadro. Este cuadro yo lo copio, ¿verdad? Acá, digamos más abajo, a mi Excel. Me puedo dar cuenta de que tengo las frecuencias para cada uno de los números, ¿verdad? Para cada uno de los resultados, que es parecido a lo de la edad. Si bien es importante poder armar un gráfico de esto, y de hecho ya ustedes lo van a tener, porque ustedes están aplicando esta encuesta en Google Forms,
es importante también saber cuál es el promedio de este dato. Y lo bueno es que el SPSS sí nos permite calcular promedios. Entonces vamos a ver cómo podríamos calcular promedios, tanto de esta variable como también de la variable edad, que de manera general son números que tienen una escala determinada o a veces no determinada, como en el caso de la variable edad. Pero a veces más que solamente describirlos, que es lo que tenemos acá para edad, ¿verdad? Tener todas las edades, ya que debe tener todos los números, es importante tener datos adicionales como por ejemplo la media. Entonces para hacer ese cálculo nos vamos a analizar, nos vamos a reportes y nos vamos a, en mi caso está como case summaries, ¿verdad? Pero si ustedes tienen la versión en español sería exactamente la misma de acá, la suma de casos. Y bueno, aparece esta ventanita que es parecida a la de frecuencias. Lo primero que tenemos que hacer es darle clic aquí donde dice mostrar casos, ¿verdad? Tenemos que sacar ese de ahí, no tiene que aparecer nada. Luego movemos a la parte derecha las variables que queramos calcular. Yo quiero calcular la edad y quiero calcular esta, la 14, que es una escala, ¿verdad? Y tenemos que irnos a statistics o estadísticos. Y acá yo tengo que elegir qué es lo que quiero calcular. Acá aparece por defecto número de casos. Yo no quiero número de casos, lo voy a pasar para la izquierda. Y quiero en esta oportunidad la media. La media. ¿Verdad? Pero también puede elegir otros y puede calcular más de uno a la vez. Por ejemplo, a mí me parece interesante saber cuál es el mínimo de edad que tengo. Lo paso para acá. ¿Cuál es el máximo de edad que tengo? ¿Ya? Así como de la otra pregunta también. Entonces tengo la media, el valor mínimo y el valor máximo. Entonces doy continuar. Vuelvo a chequear en estadísticos a ver si he hecho bien. La media, el mínimo y el máximo. Pongo continuar. Y le pongo OK. Entonces, ¿qué ha hecho el programa o el SPSS? Me ha hecho una sumatoria de los casos, o un resumen de casos, y me aparece acá la variable edad y la variable 14, o la pregunta 14. Y me dice la media, me dice el valor mínimo y el valor máximo. Entonces esto, como les comentaba, también lo puedo copiar. Me voy aquí, lo pego. Y estos son datos que nos pueden dar mejor información. Es decir, puedo hacer un gráfico donde yo describa esto, cuál es la distribución de mis casos, y también puedo agregarle cuál es el valor mínimo, el valor máximo y la media para cada uno de ellos. Para terminar, me parece importante responder algunas preguntas que tuvimos en clase, ¿ya? La primera es, profesor, ¿cómo hacemos para poder trabajar con preguntas abiertas o preguntas que las personas han respondido no con una serie de variables? Y yo les voy a decir que la mejor opción es etiquetarlo. Y es el claro ejemplo de esta pregunta distrito, ¿ya? Yo en esta encuesta en particular no tenía opciones para el distrito. De hecho, estos valores yo los he creado. Lo que yo tenía en la pregunta distrito era simplemente que la persona coloque cuál es su distrito. Y ellos empezaron a escribir Miraflores, Arequipa, Cercado, Cerro Colorado, etc. Tenía algo como esto. Algo como esto. ¿Verdad? Entonces lo que se sugiere y lo que tenemos que hacer es etiquetar la pregunta y convertirla a números, porque de esa manera la vamos a poder trabajar en el SPSS. Y eso les va a pasar con bastantes de sus preguntas. En este caso es más fácil porque sabemos que hay una limitada cantidad de respuestas. Ya, entonces yo podría decir, bueno, todo lo que sea Pau Carpata va a ser 1, todo lo que sea Caime va a ser 2, todo lo que sea Arequipa va a ser 3. Oye, mira, Caime nuevo, entonces Caime va a ser 2. Tendría que crearme una tablita al lado donde yo vaya creando etiquetas, ¿ya? Vaya creando etiquetas y vaya viendo qué es lo que encuentro y eso le vaya poniendo un número. Y estos números hacerlos respetar junto con estos números de aquí. Y una vez que yo termine de poner todos los números para todos mis distritos, lo copio y lo pego en el SPSS en esta parte de distrito. Como yo he creado una tabla, que sería esta pequeña tabla, ¿ya? Y yo sé qué valor corresponde a qué, se lo puedo ingresar al SPSS como valores. Bien, acá yo lo he ingresado. Arequipa, Cerro Colorado, Yanaguara, Caiba, Miraflores, Pocarpata, Alto Alegre. Entonces es fácil poder trabajarlo ya como números, porque si voy a analizarlo, estadístico descriptivo, frecuencia, y busco el distrito, los resultados me salen ya etiquetados, es decir, yo lo he convertido a números, pero el SPSS sabe cuál es la referencia de cada valor y me está diciendo cuánto vale cada uno de ellos. Eso sería lo mejor que podrían hacer para este caso. ¿Ya? Igual se sugiere trabajar de la misma manera con preguntas abiertas como ¿tiene alguna sugerencia?
En el caso que ellos empiecen a dar sugerencias de manera abierta, tendremos que tratar de juntarlas. Si alguien, por ejemplo, pone que sea limpio y otra persona pone un lugar pulcro, no, entendemos que es lo mismo, entonces sería la misma etiqueta. Tendríamos que crear una pequeña tablita donde empezar a hacer lo mismo que aquí, ¿verdad? Entonces podríamos decir, oye, que sea limpio, y otra alternativa que, que sea pulcro. Para nosotros vale lo mismo, entonces en nuestra tabla del costado, digamos que sea limpieza y presentación de repente. Este tendrá valor de 1. Y cuando estemos editando cada una de estas preguntas, esto será 1 y esto sería 1. Si encontramos otra que dice, por ejemplo, presentación y orden, podríamos decir que es parte de lo mismo y también la etiquetaríamos como 1. Al final, recordemos que este pequeño cuadro es lo que va a entrar a valores y estos números serían lo que entraría a nuestro análisis de datos. Y con eso sería todo por ahora para que puedan realizar su trabajo. Creo que son todas las preguntas.